El aprendizaje hoy en día tiene diversas acepciones, pero si nos restringimos a los últimos conocimientos desarrollados por las neurociencias, tiene que ver con la estructuración interconexional de las dendritas que hacen sinapsis en nuestro cerebro. En cierto modo son estructuras de esquemas neuronales las cuales se forman para establecer relaciones en torno a diversas opciones de memoria. Memoria visual, memoria olfativa, memoria gestual, y eso va a ir en la construcción de ideas, de conceptos, de frases, de recuerdos, etc. O sea, en definitiva, todo lo que es vivencia va forjando a nivel neuronal un patrón establecido de diversas relaciones entre neuronas, lo cual define una estructura como un conjunto de redes nerviosas. Entonces, es sumamente importante comprender que la construcción de estas relaciones neuronales se hacen importantemente desde las vivencias propias de los seres humanos. Por ende, el canal de los diversos sentidos, ya sea táctil, olfativo, visual y otros elementos asociados como lo emocional, lo kinestésico, etc. Básicamente, estas construcciones que van forjando por medio de estas relaciones en nuestras memorias se asocian a recuerdos a mediano y corto largo plazo. Estas estructuras, en definitiva, comienzan a forjarse en recuerdos de los diversos tipos de memoria: motriz, prosódica, del gesto, emocional, etc. ¿Por qué es importante entender esto? Por ejemplo, si nos referimos solamente al aprendizaje cognitivo o conceptual, un concepto no es la definición que de memoria podamos nosotros describir, o por así decir, la definición literal. Vamos a poner un ejemplo: el concepto pelota. El concepto pelota no es la definición literal, como forma esférica que se utiliza en diversos juegos, ya sea de deportes colectivos, individuales o de manera lúdica, que mediante su posibilidad de rodar permite que la puedan manipular, etc. No, eso no es el concepto pelota. Por ejemplo, si yo a ustedes les vendo la vista y los hago olfatear un balón de básquetbol, una pelota de ping pong y una pelota de tenis, muy probablemente solamente por el olfato van a reconocer los tres distintos tipos de balones. Inclusive, todavía manteniendo la vista vendada, yo puedo hacer rebotar las tres pelotas y ustedes van a identificar el sonido de cuál es de ping pong, de cuál es de básquetbol o de cuál es de tenis. Y lo mismo, aún manteniendo los ojos vendados, el concepto pelota está asociado también a los recuerdos táctiles. Solamente con el tacto van a poder reconocer aquel balón que es de tenis, aquel balón que es de ping-pong, de básquetbol, de fútbol, etc. O sea, el concepto pelota no es la definición forma esférica, sino que son todas las vivencias que nosotros vamos relacionando. Entonces comprendemos que tenemos diversas acepciones del aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje es una construcción relacional, con una riqueza que en la medida que haya un mayor potencial de interacciones y relaciones de diversos elementos, ese aprendizaje va a ser a su vez más potente y con mayores posibilidades de inferencia, inclusive abstracción. Hoy en día, en relación a esta nueva sociedad que vivimos, con un contexto donde es accesible la información, donde en toda instancia se puede tener una comunicación fluida con otras personas, con bases de datos y con un acercamiento impresionante a la información y al conocimiento, han surgido diversos conceptos en torno al aprendizaje. Por ejemplo, aprendizaje híbrido, aprendizaje invisible, aprendizaje ubicuo, etc. Vamos a tratar de aproximarnos a las definiciones más focales desde estas nuevas perspectivas del aprendizaje. Aprendizaje formal.
es aquel que típicamente tiene relación con las estructuras formales educativas, donde está la escolarización, nuestro paso por la educación primaria, secundaria y terciaria dentro de un aula, con programas previamente definidos y donde generalmente al finalizar estos procesos conlleva a una certificación o validación que es reconocida socialmente de este itinerario o instancias de formación en el aprendizaje formal. Aprendizaje permanente. Se entiende que hoy en día, frente a una realidad tan dinámica y compleja, ya no basta simplemente el tener estudios secundarios o terciarios definitivos, porque el dinamismo de los procesos productivos y de desarrollo de la generación de nuevo conocimiento va volviendo obsoleto muchos elementos previos que incluso formaron parte de nuestra construcción profesional. Entonces, sumamente importante entender que hoy día se debe aprender de manera permanente, de manera continua. Nuevamente vamos a requerir muchas veces a lo largo de nuestra vida la reestructuración en nuevas habilidades, destrezas, competencias, inclusive desaprender algunas estructuras que nos mantenían sumamente rígidos frente a nuevas concepciones. Otro elemento que es interesante, cuando desde las neurociencias comenzamos a levantar la idea de que la construcción relacional de un aprendizaje pasa por los distintos canales de la percepción, por ejemplo, entendemos que también hay una relación frente a la acción o al mundo en el cual estamos situados y de qué manera nosotros estamos interactuando con esta realidad va influyendo en cierto modo en nuestras construcciones de aprendizaje. O puede ser desde los distintos canales de los sentidos. Básicamente, Edgar Dale desarrolló una investigación tratando de medir qué tanto es la retención de ciertos tipos de canales o formas de aprendizaje después de 48 horas, una semana, 2 semanas. Y lo interesante que descubrió es lo siguiente. Básicamente, a las 2 semanas después de haber vivenciado una actividad de aprendizaje, retenemos solamente aproximadamente el 10% de la información que leemos. En cambio, si la información la escuchamos, ya esa retención aumenta, va cercanamente al 20%. Si la relación del aprendizaje frente a la información se suma al canal visual y auditivo, por así decirlo, la retención va a aumentar a un 30% después de 2 semanas. Ahora, si es simultáneamente, por ejemplo, multimedia, lo visual con lo auditivo y en cierto modo una exhibición, una demostración, algo que va un poco más allá desde un punto de vista pasivo, la retención va a ir aumentando a un 50%. Finalmente, si yo me siento en la obligación de aquella información que recibí, volverla de manera aferente a explicarla o contarla, la retención va a aumentar a un 70%. Y si de algún modo esta información que la apropio, la aplico, la actúo, la transfiero a ciertas acciones, inclusive la retención de la información, o por decir el potencial de aprendizaje, aumenta a un 90%. Esto es importante, o sea, tenemos 2 elementos fundamentales que entender. Uno, que tiene que ver con una actitud pasiva frente a los datos o a la información, y otro que pasa a un nivel de actitud participativa. Obviamente, en la medida que hay una participación, una acción comprometida de nosotros en el proceso de aprendizaje, los procesos de construcción de relaciones y de memoria son mucho más fuertes. Y obviamente, simplemente de los medios auditivos, verbales, multimedia y finalmente participativos, inclusive creativos, también va aumentando los niveles de retención de la información. Por ende, hoy día se entiende que la construcción de aprendizaje es una situación donde debe primar siempre un potencial de la actividad como actor, la persona que está construyendo estos aprendizajes. O sea,
el estudiante debe asumir un rol siempre activo frente a la construcción de nuevo conocimiento. Aprendizaje ubicuo. Comienza a hablarse un poco del U-Learning y la ubicuidad tiene con la característica de omnipresencia en todo momento y en todo lugar. Hoy en día, gracias a los dispositivos interactivos, táctiles y móviles, nosotros llevamos planes de datos y por ende en cualquier lugar donde tengamos una conexión podemos acceder a la información. O sea, ya no es necesario estar dentro de un aula o estar en una circunstancia en un momento preciso para tener acceso a la información. Entonces, el aprendizaje hoy día es continuo y se puede desarrollar en todo entorno y situaciones, entendiendo que el contexto educativo no necesariamente puede estar restringido al aula. Entonces, otro elemento que es importante es que la fuente de aprendizaje también puede estar en toda instancia, en diversos estamentos, en diversas situaciones contextuales, más allá de lo formal o tradicional, inclusive más allá de elementos que lo asocian con el espacio y con el tiempo. Una idea que se desarrolla del aprendizaje ubicuo es el aprendizaje invisible. En realidad no es una idea, sino que es la aglutinación de todas estas nuevas perspectivas de aprendizaje. Se entiende que en relación al acceso a la información de los estudiantes, de las personas, en las organizaciones, en los institutos formativos, en las escuelas, hoy día no es solamente en el aula de clase, inclusive mucho se está aprendiendo fuera de las salas o de los contextos tradicionales de aprendizaje. Por ende, este aprendizaje que está más afuera que dentro de estos elementos formales constituye lo que comienza a explicarse como aprendizaje invisible. Y más que entender dónde se aprende o qué es lo que se aprende, la tendencia es comenzar a levantar desarrollo de estrategias sobre cómo se aprende. Por ejemplo, activamente, ubicuamente, etc. Entendemos que ha habido un desarrollo de la concepción del aprendizaje desde lo formal a la no formal, informal y hoy día más allá inclusive del contexto del espacio, y la suma del desarrollo de toda esta evolución de repensar el aprendizaje es el aprendizaje invisible. Aprendizaje serendípico. Tiene que ver con que el foco no está en el resultado, sino en el proceso. La serendipia tiene relación con aquellos elementos accidentales, aquellos elementos que se dan fuera del control de las metas o de la búsqueda del logro de los objetivos. Tiene que ver con elementos circunstanciales y que generalmente se dan en ámbitos de mucha complejidad, como lo es hoy día la realidad cotidiana y los sistemas dinámicos productivos. Entonces, sumamente importante entender que todos nosotros tenemos un potencial, en cierto modo, oculto a partir de nuestras propias vivencias y riquezas que no se acceden tan simplemente ni se reconstruyen en espacios formales de aprendizaje. Y muchos de estos elementos se asocian a potenciales sumamente valiosos para los procesos de innovación y de desarrollo de la creatividad.